espero que todos lo vean, ¿no es cierto? Y si no lo ven, me hablan por el chat y me dicen, no lo veo, profe. Ok. Ya, el objetivo de esta clase es comprender y aplicar las medidas de localización. Las medidas de localización que nosotros estudiamos son tres principalmente: los cuartiles, los deciles y los percentiles. No es otra cosa que ordenar los datos de menor a mayor y buscar las medias. Continuamente estar buscando medias, es así de simple. Ya, comencemos entonces. Ok. Los cuartiles ya vimos que si tengo una distribución de datos, ¿no es cierto? Una distribución de datos cualquiera, ¿no? Los cuartiles va a significar que voy a dividir los datos en 4 partes, ¿ya? Y como voy a dividir en 4 partes, cada parte va a valer el 25% de los datos. El otro es el 25%, el siguiente el 25%, y el siguiente es el 25% de los datos. El cuartil 2 va a estar justo en el 50%, ¿ya? En la mitad. Por lo tanto, el cuartil 2 va a corresponder a la media. Y la fórmula de la media es la misma que la del cuartil 2. Mire, recuerde esto, mire. Recuerde la fórmula de la media una más atrás. ¿Se fija? La mediana, para buscar la mediana, perdón, la fórmula es la siguiente, mire. Si usted se fija, la similitud que tiene esa fórmula con la del cuartil 2, se va a dar cuenta que el dato del medio, que los cuartiles no son nada más que estar buscando medias, pero divididas en 4 partes, es decir, 3 medias. Le voy a explicar al tiro eso que estoy hablando, ¿ya? Para eso me voy a llevar esta fórmula para allá, ¿no es cierto? Y volvamos entonces a la diapositiva donde estábamos, para que comparemos esas dos fórmulas. Se van a dar cuenta lo iguales que son. Mire, aquí está la fórmula de la mediana. Compárela, ¿no es cierto? Con esta que está acá, con el cuartil 2. Ya, si usted se fija, el cuartil 2 y la mediana son las mismas fórmulas, oiga. Fíjese. Por lo tanto, el cuartil 2 es igual a la mediana. Y cuando yo saco esta mediana, este cuartil 2, el cuartil 1 va a ser la mediana también, pero la mediana entre qué? Entre el dato mínimo, ¿no es cierto? Y el cuartil 2. La mediana entre esas dos cosas, entre el dato mínimo y el cuartil 2, va a ser el cuartil 1, mire. Qué interesante esta cosa. ¿Se fijan? Y si yo saco la mediana entre el cuartil 2 y el dato máximo, ¿no es cierto? Voy a obtener el cuartil 3. ¿Sí? Y aquí está, pues. Aquí está una fórmula general de esto, para los el cuartil I, ¿no es cierto? Donde I es 1, 2 y 3 nomás. Va a ser LI más I por N partido en 4, menos FI menos 1 partido en FI. Esa formulita que está ahí, que la voy a correr para acá, ¿ya? Es una fórmula general. Así. Voy a poner ahí, ahí está. Es la misma, miren. Este es cuartil. El cuartil I es cualquier cuartil, donde I es 1, 2 o 3. Si quiero calcular el 1, le reemplazo sobre 1, me va a quedar esta fórmula que está acá. Si yo quiero calcular el cuartil 2, reemplazo esa I por 2 y me queda esta fórmula que está acá, que corresponde a la mediana, ya que representa el 50% de los datos. Y
Si quiero calcular el cuartil 3, reemplazo la i por el 3 y obtengo esa fórmula que está acá, ¿se fija? Es una fórmula general. Y todas las de cuartiles, deciles y percentiles son iguales. Solamente que en el decil vamos a poner un 10 aquí abajo. Y la i va a llegar del 1 al 9. En el percentil voy a poner 100 acá abajo, ahí. Y la i va a llegar hasta el 99, desde el 1 hasta el 99. Todo esto es lo mismo, ¿eh? Entonces, mire, por darle un ejemplo rápido de esto, voy a simular unos datos discretos no agrupados, ¿ya? Supongamos esto, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7 y 7. Supongamos que esto, no sé, son las notas que hemos tenido, supongamos que parten desde el 0. O no sé, otra cosa, a ver, puede ser el número de mascotas que tiene cada uno en su casa. ¿Ya? Estamos suponiendo, ya va a dar un ejemplo. Si yo... ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Ya. Si yo, por ejemplo, veo acá, en estos datos que están distribuidos, supongamos que esto es el número de mascotas que tienen 9 estudiantes. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La muestra son 9 estudiantes. Si yo busco la mediana, ¿no es cierto? Acá me voy a dar cuenta que el dato central, ¿no es cierto? Eso es la mediana. Y si cuento acá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entonces este es el dato central, este sería el cuartil 2. ¿Ya? Y si yo me voy acá, dije que el cuartil 1 iba a ser la mediana entre el último dato, este 3x mínimo, ¿no es cierto? Y el cuartil 2. La mediana va a estar, digamos, aquí, mire, ahí. ¿Se fija? Por lo tanto es el cuartil 1. Y la mediana entre el cuartil 2 y el dato máximo es el 7. Máximo va a ser el dato central, es decir, el que está aquí. Ese va a ser el cuartil 3. ¿Ya? ¿Y qué representaría, por ejemplo, el cuartil 1? El cuartil 1 sería el 2, ¿no es cierto? Representaría, para este ejemplo, que el 25% de los datos, ¿no es cierto? Tiene por lo menos, o a lo más, mejor dicho, 2 mascotas. ¿Ya? Recuerden que estos datos eran el número de mascotas, estamos simulando un ejemplo, ¿ya? ¿Qué significa el cuartil 2? Que el 50% de los datos, ¿no es cierto?, tiene como máximo 4 mascotas. ¿Y qué significaría el cuartil 3? Significaría que era 5, que el 75% de los datos, ¿no es cierto?, de los encuestados, tiene por lo menos, o sea, a lo más 5 mascotas, ¿ya? Para que vean el significado de esto. Y lo mismo, idéntico, para los deciles, pues. Para los deciles es lo mismo. Solamente que en vez de dividir en 4 partes, ¿no es cierto?, como acá, ¿cierto?, voy a dividir en 10 partes. ¿Se fija? Y cada una de las partes, como las dividí en 10, va a representar el 10% cada una. 10% cada una, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener 9 deciles, 9 partes. ¿Ya? Donde el decil 5, que representa el 50% de los datos, va a ser la mediana. Vamos, profe, a hacer la mediana así. Fíjese, recuerde la fórmula de mediana. La fórmula de mediana, la mediana era LI más N partido en 2 menos F sub I menos 1 partido en F sub I, ¿no es cierto? Sí, ahí está. Si yo reemplazo nuestra I por el 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Me queda ahí un 5, simplifico por 5, me queda eso, 2 N partido en 2, me queda la misma fórmula, ¿se fija? Y chin chin, piano piano. Ok. ¿Te fijas? Es la misma fórmula. Si es que yo reemplazo por 5 ahí, que es mi decir 5, ¿no es cierto? Simplifico por 5, me queda 1, 1 por n, y simplifico por 5 el 10, y me queda 2, ¿no es cierto? Y ahí está. ¿Se fija que es la misma? Donde t es
la amplitud del intervalo, ¿no es cierto? Vamos a hacer ejercicios de esto inmediatamente. Ok. Y lo mismo de siempre, pues, se van sacando las medias entre dos deciles, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Ok. Y los percentiles, ¿no es cierto? Voy a dividir todos los datos en 100. Los percentiles que dijimos que dividíamos en 100 partes, ¿no es cierto? Los datos, ¿no es cierto? Los dividíamos en 100 partes desde el dato mínimo, ¿no es cierto? Ordenado, ¿no es cierto? De menor a mayor, y hasta el dato máximo, en 100 partes. Es decir, cada uno de los percentiles va a representar un porcentaje. El percentil 1 va a representar el 1%, el percentil 70, por ejemplo, va a representar el 70%, y el percentil 99 el 99% de los datos. ¿Ya? Y se interpretan igual que antes, de la misma forma. Vamos con unos ejemplos, ¿ya? Y después vamos a hacer unos nuevos ejemplos que tengo por acá. Miremos acá. Entonces, supongamos que estos son los años que han trabajado o que llevan trabajando los empleados de una empresa. Vemos acá, según la tabla, que 40 empleados llevan trabajando entre 0 y 2 años. 25 empleados llevan trabajando entre 3 y 5 años en la empresa. 20 empleados llevan trabajando entre 6 y 8 años en la empresa. 10 empleados llevan trabajando entre 9 y 11 años. Recuerden que no se toma el DOA. Estos intervalos está abierto acá y acá está cerrado. Bueno, en este caso lo está tomando, sí, perdón. En este caso lo está tomando, ya que no se repite el 2, sobre. Ya están cerrados estos intervalos. Solo para este caso. Ya. Continuemos entonces. Olvidé lo que dijo el profesor. Ok. Ya. Esas son la cantidad de años entonces que trabajan los empleados de una empresa. Entonces me piden calcular el cuartil 3, recordemos el 75%, ¿no es cierto? El decil 2, el 20% de los datos, y el percentil 42, que correspondería al 42% de los datos. Para eso vamos a usar las fórmulas que teníamos, ¿no es cierto? Primero, la fórmula de cuartil 3 era esta, ¿no es cierto? Del tercer cuartil. Voy a usar esta cosa que está acá, ¿ya? 3/4 de n, ¿no es cierto? Para saber dónde está ese 25% de los datos, dónde están. Entonces, n es el número total de datos, ¿sí? Y lo reemplazo acá. Entonces, 3 por 100 partido en 4, ¿no es cierto? 3 por 100, 300, dividido en 4. 300 dividido en 4 es 75. Entonces voy a buscar cuál de las frecuencias absoluta acumulada excede al 75 por primera vez. El 40 no excede al 75, el 65 no excede al 75, por lo tanto, el 85 sí es mayor que el 75. Bueno, profe, pero el 95 también es mayor que el 75, y el 100 también es mayor. ¿Puedo usar estos otros dos? No. El primero, que exceda. El primer dato de la frecuencia absoluta acumulada que exceda el número que busqué. Por lo tanto, vamos a trabajar con este rango que está aquí, ¿no es cierto? Ahí está el cálculo de nuevo, de lo mismo, de esa parte de la fórmula, ¿no es cierto? Y ahora vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Que tenemos que ocupar el límite inferior del intervalo, ese que está ahí, el límite inferior, 6. Luego, eso ya lo calculamos, 75 lo colocamos ahí. Luego me dice que tengo que restarle, en el numerador, a la cifra anterior, tengo que restarle la frecuencia relativa acumulada del dato anterior, ahí, el 65, ¿no es cierto? Y eso dividirlo en la frecuencia absoluta del intervalo, es decir, esta que está acá. Y multiplicarlo por la amplitud del intervalo, que en este caso es 2. Es de amplitud 2, ya que desde el 0 al 2 hay 2 unidades, del 3 al 5 hay 2 unidades, y del 6 al 8 hay 2 unidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, multiplicado por 2, ¿no es cierto? La amplitud del intervalo es la letra C acá.
Ok. Saludcita. Sigamos. Calculando acá, ¿no es cierto? Tenemos 6 más 75 menos 75 menos 65, 10. 10 partido 2 es un medio y un medio por 2 es 1. ¿Ya? Y 1 más 6, 7. ¿Ya? El cuartil 3, entonces, nos dio 7. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el 75% de los encuestados lleva máximo 7 años trabajando en la empresa. ¿Ok? Eso es lo que dice. Así se interpretan estos cuartiles. ¿Ok? El 75% de los encuestados, ¿por qué el 75%? Porque partimos a los datos en 3 partes, cada una representa el 25%, y aquí está el cuartil 3, ¿no es cierto? El 25% cada uno representa aquí. ¿Ya? Y es el cuartil 3, es decir, el 75% de los encuestados, los de los 7, ¿no es cierto? Lleva máximo 7 años, ¿se fijan? Eso es. Ok. Continuemos. El decil 2, ¿ya? Para saber dónde está el decil 2, usamos esto que está acá, ¿no es cierto? Y va a ser 2, porque nos están pidiendo el decil 2, por n, donde n son 100, partido en 10, ¿no es cierto? Eso da 20. Es decir, voy a buscar cuál frecuencia absoluta acumulada excede al 20. Esta, por la primera, el 20. Por lo tanto, voy a trabajar ahí. ¿Se fija? En ese, donde estaba la primera frecuencia absoluta acumulada que excedía el 20. Y vamos a usar la fórmula. Primero, el límite inferior del intervalo, que es 0. Ahí está. Eso que ya lo calculamos, que es 20. La frecuencia absoluta del dato anterior no hay, así que es 0. Partido en la frecuencia absoluta del intervalo, 40, ¿cierto? Por la amplitud, que ya vimos que la amplitud era 20, ¿no es cierto? Perdón, 2. Y ahí está. Sumando, restando, sacando cuenta aquí, nos da 1. Es decir, que el 20% de los empleados por lo menos lleva un año trabajando. ¿Se fija? O máximo un año. Eso es. Y finalmente el percentil 42. Recordemos que aquí vamos a estar con el 42% trabajando de los datos. Buscamos dónde está el percentil 42, ¿no es cierto? Sumamos, restamos. Siempre para buscar dónde está el intervalo, usamos esa parte de la fórmula, ¿no es cierto? Y ahí nos queda esto, sumando y restando, nos da 42. Es lógico, porque aquí simplificamos por 100, nos queda 42. Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta que excede al 42? La primera que excede es esta que está acá. Por lo tanto, voy a trabajar en este intervalo. En este intervalo que está ahí, ¿no es cierto? Ya. Y nuevamente la fórmula, no se dejen intimidar por estas fórmulas que se ven chorizas, pero no tienen, en realidad, o sea, perdón, que se ven intimidantes, pero en realidad no, son súper fáciles de aplicar. ¿Eh? Ok. Entonces, vamos a buscar el percentil, ¿no es cierto? 42, ahí está. Usamos primero la fórmula, el límite inferior del intervalo, que es 3, más ya lo que calculamos, ¿no es cierto? El índice de donde está el intervalo donde trabajar, que nos dio 42, ahí está. Menos, dice la fórmula, la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior, es decir, 40, ahí está, dividido en la frecuencia absoluta del intervalo, 25, por la amplitud, que era 2, ¿no es cierto? Que ya lo vimos. Sumando y restando todo esto nos da, sumando, restando, dividiendo y multiplicando nos da 3,16. ¿Ya? Quiere decir que el 42% de los datos lleva a lo más 3,16 años trabajando para esta empresa. Y eso, digamos, es calcular las medidas de posición, ¿no es cierto? Y vamos a hacer más ejemplos. Creo que acabo de subir un video donde... no, ayer lo hice. Y les mandé los links, parece. Donde aparecen ejercicios de esto. De todo lo de estadística. En 3 partes. Ya.
Supongamos que tengo la siguiente tabla de valores, ¿ok? Tengo la siguiente tabla de valores, la que está acá, y supongamos que son pesos de una muestra, ¿ya? De 65 personas. El peso en kilogramos, ya supongamos eso. El peso en kilogramos de 65 encuestados, ¿ya? Y estos están en amplitudes de 10. Están tabulados los datos, ¿no es cierto? En amplitudes de 10 kilos cada. El dato mínimo entonces es 50, el dato máximo es 120 kilogramos. ¿Ok? Tenemos entonces la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Hay 8 personas que tienen una masa de entre 50 y 60 kilogramos. 10 personas que tienen una masa entre 60 y 70 kilogramos. 16 personas que tienen una masa entre 70 y 80 y así sucesivamente. Esto es la frecuencia absoluta. Y acá la fila siguiente, ¿no es cierto? En la columna siguiente tengo las frecuencias absolutas acumuladas. Ya, voy a calcularlo acá, les voy a pedir que calculen el cuartil 2, que sería, recuerden que eso sería la mediana, ¿no es cierto? El dato central. Y les voy a pedir que de esta tabla calculemos el decil 3, el 30% de los datos. Y les voy a pedir que calculemos acá el percentil, no sé, percentil 80, ya, percentil 80. Chicos, ¿son capaces de hacer por lo menos el 1? Ustedes, yo creo que sí, pues de más, pues. ¿Por qué no? Yo le voy a traer la fórmula para acá, mire. Esperen un poco. La fórmula para acá. ¿A dónde está la fórmula? Aquí está. Entonces, nos vamos a llevar la fórmula que corresponde a la mediana, ¿no es cierto? Esa está ahí. La llevamos a donde estamos trabajando nosotros. Acá. Ya. ¿Podrán hacer eso? Por lo menos el cuartil 2, ¿ya? Que corresponde a la mediana. ¿Alguien que me responda? ¿Alguien lo puede hacer o no? ¿Alguien se atreve? Sí, profe. Ya, a ver, uno, vamos, vamos. Que alguien lo haga. Por favor, chicos. ¿Cuánto nos da? ¿Y dónde estará también? ¿Dónde? Recuerde que aquí, con esa parte de ahí de la fórmula, usted puede saber dónde, en qué intervalo está. El cuartil 2. Y mientras lo calcula, yo voy a ver aquí dónde está, por mientras. Tomamos eso. El total de datos corresponde al último dato de frecuencia absoluta acumulada. El total entonces son 65 datos. 65 partido en 2 es 32,5. Es decir, el 34 es mayor que el 32,5, así que el cuartil 2 va a estar aquí. Ya, hasta ahí no me llego yo. Ahora con la formulita siguen ustedes. Me avisan cuando estén listos, por favor. Profe, Sí, ¿qué era la letra C? era la amplitud del intervalo, Ah, ya, gracias. que en este caso son 10, creo.
no hay problema. Ya, porque a veces salen cálculos grandes. Vamos calculando eso, muchachos, con calma, con fe, todo va a estar bien. Ah, profe, no sé, me dio 79,0625. A ver, veamos, pues, veamos, cachemos. Si me importa, No igual está bueno sé, no creo que intentarlo. sea eso. Veamos, pues, ¿cómo saben una de esas? Entonces tenemos, mire, presten atención todo. El límite inferior del intervalo 70, ahí está, ¿no es cierto? Este dato ya lo calculamos, n medio era 32,5, ¿sí? 32,5, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 18, partido, ¿no es cierto?, en la frecuencia absoluta, que era 16, y eso por la amplitud del intervalo, que es 10. Veamos, nos queda 70 aquí, más 32,5, ¿no es cierto?, menos 18, eso nos da 14,5, dividido en 16, y eso por 10. ¿Qué nos queda? 14,5 dividido en 6 es 2,41, y eso por 10. Al parecer sí. 2,41, ¿no es cierto?, por 10 sería 24,16, y eso más 70 serían 94,16. Sí, no era nada, pero no importa, igual está bien. Seguramente aquí falló en el procedimiento, pero mire, siempre uno realiza esta resta primero. Luego hace la división entre el 14,5 y el 16, y eso lo multiplica por 10, y luego lo suma al 70. ¿Ya? Nos dio 94,16. ¿Qué cosa? Estos son kilogramos. Kilogramos. Y quiero que el cuartito, la media, es decir, el 50% de los encuestados tiene a lo menos un peso de 94 kilogramos. ¿Ya? Igual no estamos excediendo acá, ¿eh? Veamos, 32,5 aquí. Tenemos L2, 70, más eso que está ahí, que eran 32, está bien, menos el dato anterior, 18, a ver, saquemos de nuevo. Tenemos 32,5 por, o sea, menos 18, 14,5 está bien, por 10, 145, ahí está, ahí me equivoqué. Ahí está, 145, eso dividido en 16. 9,6, ahí sí. Eso de ahí da 9, ahí sí, ahí estamos bien. 9,06. Y más los 70, ¿no es cierto? El cuartil 2, ahí me equivoqué en un dato. El cuartil 2 sería 79,06 kilogramos. ¿Ya? Entonces,
Fíjese, por favor. Ahora sí. ¿Qué representa esto? El 50% de los datos, el 50% de los datos, o de los encuestados, tiene por lo menos un peso de 79,6 kilogramos. ¿Ok? Eso, tiene un peso máximo de 79,6 kilogramos. Y eso es todo. Es decir, 3 con la fórmula de Fit y el percentil 80 con la fórmula de percentil. Pero nos pilló el tiempo, así que vamos a quedar hasta acá, chicos. De cualquier manera, puede ir viendo los videos que subí ayer, son 3 partes, ya vamos a hablar de eso ahora. Subí 3 partes, ¿no es cierto? Perdón. Además, le subí una clase del día 24, que no fue nadie, también subí esa clase para que la vean, está en el canal, y vean esas cápsulas, esas 3 partes de ejercicio de estadística, ya donde hacemos todo lo que hemos visto de estadística. Ok, ya chicos, quedamos aquí, gracias por la asistencia, gracias por esperar y conectarse de nuevo, los que se les cortó la luz, y nada, pues espero que les haya servido de algo y nada más. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Nos Chao, vemos. profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, chiquillos. Chaito. Que estén bien.